Doctor Alex Weisman, traumatólogo deportivo, médico jefe de la clínica alemana Sport y profesor de ortopedia y traumatología de la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile. Actualmente es presidente del Congreso de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. Él nos va a presentar tips para la reconstrucción anatómica del ligamento cruzado anterior. Adelante, doctor Weisman. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder estar aquí y compartir con ustedes y espero poder aportarles con un pequeño conocimiento que les ayude después en su práctica. Vamos a conversar sobre los tips para la reconstrucción anatómica del LSA y estos son mis conflictos de intereses. Los objetivos de esta charla son definir la importancia de una reconstrucción anatómica del ligamento cruzado anterior, revisar los puntos de referencia artroscópicos necesarios para el correcto posicionamiento de los túneles y una pequeña video demostración al final de la correcta posición de los túneles. Bueno, la cirugía reconstructiva del ligamento cruzado anterior ha captado una atención científica importante en los últimos años. Hay más de 4.000 publicaciones indexadas solo en los últimos 5 años. Y sabemos, a raíz de todo este conocimiento científico, que la causa principal de re-rotura del ligamento es por fallas técnicas en un 80% de los casos, principalmente por un mal posicionamiento de los túneles. Sabemos que los túneles en posición inadecuada pueden alterar la mecánica normal de la rodilla, generando un rango disminuido o inestabilidad o dolor. Y eso puede favorecer un mayor estrés sobre el ligamento cruzado, una re-rotura del ligamento o lesiones meniscales y condrales que inciden finalmente en un mal resultado funcional para nuestros pacientes. Ahí en esa foto de arriba pueden ver un paciente que me llegó la semana pasada con una rotura de nasa de Walde del menisco medial. Él había sido operado de una reconstrucción de cruzado anterior 4 años antes y estaba jugando fútbol con una rodilla que él sentía estable. Y esa es la imagen de la resonancia donde podemos ver claramente cómo el túnel femoral está muy anterior, el ligamento se ve medio curvo, medio, ¿no es cierto?, retorcido y claramente se pellizca ahí en el techo del surco. Por lo tanto, ese paciente no solo vamos a tener que reparar su asa de Walde, sino también revisar ese ligamento que está generando la inestabilidad finalmente que causó la rotura del menisco medial. La tendencia actual, por lo tanto, es a posicionar los túneles de forma anatómica, lo cual reproduciría mejor la función del ligamento nativo. Y esto deriva de los conceptos de Freddy Fu, que en paz descanse, sobre la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con doble banda. Están apareciendo estudios clínicos que demuestran cómo las técnicas anatómicas versus las no anatómicas tienen ciertas ventajas. Hay una mejor estabilidad objetiva, medible. Si bien hay estudios que muestran que no hay una gran diferencia en la funcionalidad y las tasas de re-rotura también hay cierto debate. Para algunos las técnicas anatómicas tienen una leve mayor tasa de re-rotura, pero lo cierto es que se ha demostrado que a los 10 años plazo hay una menor tasa de artrosis, un 23% de los pacientes con reconstrucción anatómica versus un 43% con reconstrucciones no anatómicas, casi el doble de artrosis a 10 años. Entonces eso es una ventaja que hay que tener en consideración. Por lo tanto, el concepto actual es a replicar la anatomía, pero el problema es que cada rodilla es única. Por eso que es importante ir personalizando la cirugía. Fíjense ahí, yo puse varias fotos, por ejemplo, esa rodilla con unas patelas bien grandes, feas a la izquierda, esa rodilla femenina muy fina, ¿no es cierto?, esa rodilla con un varo importante y una anteversión femoral, o el genu-valgo que se ve a la izquierda. Indudablemente que la anatomía es distinta y eso hay que considerarlo. Y les agregué una foto que me prestó un colega, que es de una artroscopía en un niño de 3 años de edad. Fíjense cómo el ligamento cruzado nativo de ese niño está bien horizontal, ¿no es cierto?, casi descansando sobre la espina tibial medial. Indudablemente que el crecimiento también va generando un cambio en la anatomía dentro de la rodilla, que también hay que tener en consideración. Otro factor importante a considerar es que no todos los túneles independientes necesariamente son anatómicos. Muchas veces yo he escuchado colegas decir, sí, le hicimos una reconstrucción anatómica porque utilizaron un portal medial, pero el que sea independiente no necesariamente es sinónimo, el término ha sido un poco manipulado. Lo correcto probablemente es hablar sobre túneles femorales independientes. Y hay distintas técnicas para lograr restaurar la anatomía. Acá ustedes ven fotos de distintas publicaciones donde se puede ver cómo los surcos intercondilios y el footprint femoral es distinto en las distintas fotos que ustedes ven que son en publicaciones distintas. Nuevamente la anatomía muy variable. Por lo tanto, los túneles independientes nos dan mayor libertad, pero esto conlleva una mayor responsabilidad del cirujano para lograr el correcto posicionamiento de los túneles. Entonces, para posicionar los túneles correctamente debemos primero tener un adecuado posicionamiento del paciente. Va a depender si es que estamos usando una técnica portal medial, un retrodrill, etc. Conocer muy bien la anatomía, lograr una buena visión artroscópica, debridando los tejidos que dificulten la visión
y también jugando, entre comillas, la visión con cambios de portales, ¿ya? Aquí uno puede ver el gatito de la izquierda, es como vemos habitualmente desde el portal medial hacia el surco, hacia la parte lateral del surco intercondilio, y vemos de frente esa pared lateral. Mientras que el gatito de la derecha es cuando estamos mirando desde el portal lateral y vemos ese surco medio oblicuo. Es el mismo gatito, pero se ve distinto, ¿no es cierto? Entonces, distintas referencias nos permiten ubicar los túneles en posición idónea. Hay algunos parámetros radiológicos que ya no se utilizan mucho, mediciones artroscópicas. Freddy fuera fanático de medir el footprint con una regla artroscópica. También, bueno, la anatomía artroscópica es fundamental. Y algunas referencias que vale la pena mencionar para identificar el centro del footprint tibial son 9 milímetros posterior al ligamento intermeniscal, 15 milímetros anterior al centro del ligamento cruzado posterior, 2/5 de la distancia interespinosa medidos desde medial a lateral, es decir, un poquito más medial el centro del footprint tibial, 5 milímetros anterior a la cima de la espina tibial medial, un 43% del diámetro sagital de la tibia, como se ve en la radiografía lateral ahí abajo, y un 51% del diámetro coronal, casi en la mitad, visto en la radiografía anteroposterior, ¿ya? Son varias referencias, pero son solo eso, son referencias que nos permiten identificar de mejor manera el footprint tibial. Lo mismo en el footprint femoral. Basado en los estudios de Lubovitz, podemos decir que un 43 a 50% del diámetro anteroposterior de la pared lateral nos marca un poco dónde estaría el centro del footprint femoral, y dejando 2,5 milímetros del muro posterior del fémur. Ahora hay que recordar que todos estos estudios son promedios poblacionales, incluso muchos de ellos estudios cadavéricos con no más de 8 o 10 cadáveres. Entonces, por eso les digo que tienen que tener en consideración que estas medidas son referencias. Como la anatomía es tan variable, si aplicamos la misma referencia en todos los casos, lo más probable es que en algunas ocasiones nos vamos a quedar en una posición no anatómica. Por otra parte, existen distintas técnicas para el posicionamiento del túnel femoral, y cada técnica tiene sus pros y contras, que nos pueden dar, por ejemplo, un largo distinto del socket o un ángulo distinto del túnel, que puede incidir también en los resultados de la reconstrucción. Hay técnicas transtibiales modificadas, portal medial, túnel femoral independiente, retrógrado o anterógrado. Ustedes pueden seleccionar la que más les guste, o si es que tienen en el fondo los implementos para trabajar con una u otra técnica. Pero yo les recomendaría, es conveniente, dominar todas las técnicas de posicionamiento, ya que esto es especialmente útil en aumentaciones, o en revisiones, o en complicaciones intraoperatorias. Por ejemplo, ahí en esa foto, la foto de la izquierda, se puede ver una aumentación del haz posterolateral. Obviamente que con una técnica transtibial modificada va a ser muy difícil llegar a ese punto anatómico, mientras que con una técnica portal medial o retrodril vamos a poder llegar bien. Pero, por ejemplo, en la derecha es una aumentación del haz anteromedial, y ahí con una técnica transtibial modificada vamos a llegar fácilmente, nos va a ahorrar tiempo, no tenemos riesgo de dañar el cartílago del cóndilo medial, etc. Por lo tanto, probablemente tiene una ventaja en ese caso. Por ejemplo, en esta foto artroscópica, ¿dónde posicionaríamos el túnel femoral? Una referencia importante es el intercondylar notch, o sea, la cresta intercondilia, o la cresta del residente también, que se llama históricamente, que estaría marcada por esa línea negra. Y otra referencia importante, pero que es poco consistente en los distintos casos, es la cresta bifurcada, que marca el límite entre el haz anteromedial y posterolateral, que estaría más o menos en esa línea. Por lo tanto, el centro de nuestro footprint estaría en ese punto. En este caso de footprint tibial, ¿dónde posicionaríamos el túnel? Bueno, más o menos en el centro, ¿no es cierto?, anteroposterior del footprint, considerando este límite de los 2/5 de medial hasta los 3/5 de lateral, o sea, ligeramente más medial del footprint, que sería más o menos en ese punto. Entonces, para ilustrar un poco las diferencias en la anatomía, acá yo les muestro dos videos de pacientes que tienen su ligamento cruzado sano. Uno se operó por un tema de banda iliotibial y otro por un menisco. Y fíjense este paciente de 28 años a la izquierda, cómo su ligamento cruzado es una verdadera cinta, ¿ya? Ahí se ve el haz posterolateral, que es una verdadera cinta que se flipea, ¿no es cierto?, y llega al fémur. Y a la derecha, un chico de 17 años cuyo ligamento cruzado es más bien como tubular, ¿ah? O sea, hay diferencias importantes en la anatomía, hay que tenerlo en consideración. Este es un video de una reconstrucción que realizamos en un paciente de 32 años, una reconstrucción anatómica con un injerto semitendinoso gracilis de 10 milímetros, ¿ya? Acá primero debridamos, ¿no es cierto?, y logramos una buena visión del footprint tibial y femoral sin comprometer la superficie ósea. Luego, con el quemador, delimitamos nuevamente el footprint y, como les digo, no comprometemos los landmarks óseos. Ahí estamos marcando la cresta intercondilia y de ahí hacia atrás va el footprint femoral,
y con el quemador me gusta marcar donde me parece que es el centro anatómico del footprint de cada paciente. Ahí estamos marcando el centro anatómico de este paciente. Ahí pasamos la cámara al portal medial, estamos mirando como el gatito de frente, ¿no es cierto? Ahí se ve claramente la marca que hicimos con el quemador. Y ahora, en este caso, usamos un retrodrill, el flip cutter, que tiene esta regla que permite medir. Ahí nos midió 30 milímetros la longitud del cóndilo hacia atrás. Por lo tanto, el 43% está más o menos en 16, 17 milímetros, que lo marcamos ahí y coincide justo con la marca que quemamos previamente. Por lo tanto, ahí tenemos un double check de que nuestro punto anatómico es correcto. Fíjense la precisión del flip cutter que sale milimétricamente en el punto que marcamos. Y ahí hacemos el socket, ¿no es cierto?, que en este caso era de 10 milímetros, donde va a entrar nuestro injerto en el túnel femoral. Ahora pasamos a la parte del túnel tibial, que repetimos un poco la misma maniobra. Me gusta marcar con el quemador dónde está el centro de mi footprint, donde me parece que está, 2/5, la unión de 2/5 con 3/5 hacia lateral. Ahí nuevamente con la guía tibial salimos en un punto perfecto donde habíamos marcado. Me gusta en ese punto extender la rodilla para asegurarnos de que no hay un pinzamiento y corroborar que estamos bien en el punto anatómico. Ahí se ve perfecto, ¿no es cierto? Y de ahí terminamos de brocar el túnel, pasamos el injerto, que en este caso se fija con un botón, y un tornillo en la tibia, y podemos ver con una tensión adecuada y que ahí en hiperextensión calza perfecto, quedó en un punto anatómico preciso. En resumen, la reconstrucción anatómica del ligamento cruzado anterior tiene beneficios biomecánicos para la rodilla que inciden en los resultados clínicos y en el riesgo de artrosis a largo plazo, eso ya está demostrado. Debe conocerse la anatomía artroscópica a cabalidad para poder lograr justamente una posición anatómica de nuestro injerto. Y lo ideal, yo les recomiendo dominar todas las técnicas, ya que hay una gran variabilidad en la anatomía, hay distintas situaciones clínicas de revisión, de aumentación, hay complicaciones intraoperatorias, que el manejar todas las técnicas les va a permitir enfrentarlos de mejor manera. Es el Alemana Sport donde yo trabajo en Santiago de Chile y los dejo invitados a los que quieran venir a visitarnos. Ahí está mi email, si quieren contactarme, quedan cordialmente invitados a conocer nuestro centro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Enseguida vamos a presentarles al doctor Horacio Rivarola, consultor en ortopedia y traumatología de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, jefe del sector de artroscopía y rodilla del Servicio de Ortopedia y Traumatología Hospital Universitario Austral, jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Universitario Fundación Favaloro, presidente de la AAA, miembro de la Junta Directiva de la SLART. En este momento va él a presentarnos el tema reconstrucción anatómica del ligamento cruzado anterior en pacientes con fisis abiertas. Adelante, doctor Rivarola. Muchísimas gracias por la presentación y primero que nada muchas gracias por la invitación. Saben que mi segunda casa es aquí en Perú, así que toda la gente del capítulo que aprecio mucho, muchísimas gracias y los felicito por este exitoso Congreso Internacional. De lo que vamos a hablar es de algo que está realmente en aumento, que es las lesiones del ligamento cruzado anterior en niños, con una incidencia reportada entre el 1.5 y 3%. ¿Y esto por qué está dado? Y porque los niños están haciendo más actividad física, porque sus padres ponen mayor interés en ellos para que tengan los Messi que saca Argentina. Y la realidad que cuando se lesionan los niños, se sabe que el tratamiento conservador de la lesión del ligamento cruzado anterior tiene malos resultados por las lesiones condrales y meniscales que hay, por la incapacidad que le da a los niños de su práctica deportiva y porque realmente los limita mucho. Pero también hay que saber, como nos muestra aquí el grupo del doctor Weissman, que hay que ser cuidadoso en cómo planificar las reconstrucciones porque podemos tener epifisiosis temprana, deformidades angulares, recurvatum o dismetrías por una mala técnica, una mala elección de injerto o por algún error iatrogénico que podamos realizar nosotros. Entonces la idea es compartir con ustedes, este caso lo estaba filmando la mamá, un niño de 11 años, que de repente un inexperto se le cruza, el niño es el que va bajando y refiere de mecanismo traumático una lesión en su rodilla derecha. El niño tiene 11 años, muy deportista y refiere que tiene una gran inestabilidad para la práctica deportiva, incapacitante totalmente, con un Lachman 3 y con un pivot bien marcado y positivo. Al examen físico no deja más que
hallazgos de su inestabilidad, y por suerte en las imágenes impresiona no tener lesión asociada meniscal ni condral. Este paciente estuvo dando vueltas un año, recorrió 20 médicos y nosotros le propusimos hacer la cirugía, y la cirugía es la que compartimos aquí con ustedes. En la artroscopía uno debe evaluar si tiene remanentes para evaluar una reparación primaria, una reinserción. Fíjense, la evolución crónica de un año ha hecho que no tenga nada de remanente, por lo cual, como mostraba el doctor Weissman, marcamos ese punto, referido por Lubowitz, y con técnica de afuera adentro, marcamos el posición para que con nuestro flip cutter y bajo control radioscópico podamos hacer un hoyo femoral que es bien epifisario. Lo que hacemos entonces es entrar bien horizontal, fíjense que es distinta a la oblicuidad que nos mostraba el doctor antes en pacientes con fisis cerrada. Pasamos el flip cutter, que en este caso es de 8 milímetros, lo controlamos artroscópica y radioscópicamente, y luego, siempre trabajando en forward, lo que hacemos es hacer el hoyo, que no hace falta que sea más de 20 milímetros. Una vez que vamos flipeando, podemos colocar un shaver para mantener limpia articulación y evaluar cómo está nuestro hoyo femoral. Luego, con esta guía que es muy precisa, que se apoya sobre el footprint y respetando los principios que nos mostraba recién Alex, tratamos de salir en esos 2/5 mediales para que justo la punta de la clavija, en este caso ya el flip cutter, nos marque el punto donde vamos a hacer el hoyo. Y aquí también tenemos que hacer un trabajo epifisario, así que lo controlamos artroscópicamente y radioscópicamente para que solamente se trabaje con la fresa en la epífisis, luego vuelvo a entrar articular, desflipeo, y lo que voy a hacer es pasar una sutura. ¿Sutura para qué? Que lo ideal sería, no como en nuestro caso, que sea de distinto color, o una tigrada y una simple, para que no haya posibilidad del error. Lo sacamos por el portal medial y, preparado nuestro injerto, el Graft Link, que no debe ser más de 65 o 70 milímetros, lo que hacemos es la introducción del mismo por el portal. Aquí podríamos haber utilizado una cánula que no teníamos de protección. Lo que hacemos entonces es pasar el injerto a nivel proximal y pasamos el botón, luego pasamos también, en este caso usamos un doble tie rope, por eso es que costó un poquitito más en tibia, y vamos haciendo el retensado de proximal y de distal para tener una reconstrucción anatómica con hoyos de la técnica Graft Link, que creemos que es adecuada para pacientes jóvenes, activos, prepúberes, que realizan actividades físicas deportivas de alta demanda, como era este caso. Esta es nuestra visión final, donde vemos que tiene una posición bien anatómica en una reconstrucción con fisis abierta. Es fundamental entonces respetar los tiempos de rehabilitación, y más en chicos que son inmaduros esqueléticamente y son inmaduros mentalmente. Entonces por ahí le colocamos el inmovilizador, le colocamos la férula, le decimos utiliza las muletas, trata de no tener carga, sobre todo el primer mes. En el segundo mes lo autorizamos a que haga bicicleta, marcha, trote y progresivo. Si en un adulto lo hacemos al tercer mes, en ellos no antes del cuarto, para planificar una vuelta al deporte más cercano al año. Pero no es lo que siempre ocurre, y fíjense, la mamá me manda y me dice, no, Agus, está bárbaro, mirá, te voy a mostrar. Entonces ya me muestra que en el postoperatorio inmediato, espere que a ver si puedo, espere que está medio colgado me parece, él con su férula y con sus muletas, esperen que voy a tener que cerrar aquí, me parece que se colgó. Esperen que lo cierro acá, cierro el programa y lo doy de vuelta. Como en el postoperatorio inmediato, él con férula y con muletas ya estaba haciendo actividades físicas deportivas, obviamente no autorizadas por nosotros. Esperen que le voy a mostrar aquí, perdón. Aquí está. Sí, me parece que sí está conexión, porque ahí se ve, pero no acá. Ahí está, ¿verdad? Entonces me muestra la mamá, me dice, sí, no, anda perfecto, por suerte. Semana de operado. Entonces la verdad que este chico es un jugador de fútbol de las inferiores de un club de Argentina, que es bueno, pero bueno, no para que esto, fíjense, a los 2 meses, pivoteando, cosa que tampoco es autorización nuestra.
Pero bueno, como decíamos antes, también los padres ponen mucho ímpetu en la recuperación y la rehabilitación, con profesores, con entrenadores solamente para él, diferenciales, buscando en chicos que tienen condiciones, obviamente, que pueda desde desarrollar su deporte hasta por ahí, en algunos casos, salvar económicamente una familia. Este es el examen físico postoperatorio, como tenemos una buena estabilidad, con Lachman negativo, con tope neto y corto y con buen rango de movimiento. Y esto sí es interesante para evaluar. Fíjense, como que si bien es epifisario, se trabaja en la epífisis femoral y tibial, para hacer el pasaje del flip cutter es transfisario, pero fíjense que el hoyo que uno realiza es bien central, es a nivel de la epífisis y cómo podemos hacer reconstrucciones anatómicas. Y ahí también lo que resaltamos, cómo el paciente pudo crecer y desarrollar físicamente sin ninguna alteración, ni en el eje, ni en el trofismo, ni en la longitud, pasando a sus padres. Tenemos una serie de 5 casos, no es muy extensa y la verdad que no hay mucho en la literatura de esto, donde principalmente son pacientes jóvenes, activos y deportistas, donde le damos mucha importancia a que el injerto logre esos 8 milímetros, así que de último podemos jugar. Sacamos habitualmente los 2 injertos, el semitendinoso y recto interno, porque como son tan bajitos, a veces con un injerto no te alcanza para lograr ese grosor de volumen de colágeno. Y lo importante es ser muy preciso a la hora de la preparación del injerto, por lo cual eso se tiene que entrenar, porque si soy preciso en los diámetros del hoyo y lo que es intraarticular, voy a lograr una buena tensión. Si me queda un injerto largo, por ahí me queda laxo intraarticular y tengo que modificar la técnica. Es por eso que hemos publicado esta técnica en la revista de artroscopía, donde van a encontrar el paso a paso con los tips, con la recomendación de que lo hagan también con asistencia radioscópica, y por ahí que sepan que a esta técnica le pueden encontrar la variante de hacerlo todo epifisario y epifisario a nivel de la tibia, como por ahí le gusta hacer el doctor Nardín, con un hoyo que es un poquitito más oblicuo. Para discutir, es sabido que las lesiones en pacientes jóvenes, activos, con cartílagos abiertos, es controversial, que las lesiones meniscales intraarticulares, condrales, son frecuentes y altas, y por eso es que ponemos que este metaanálisis, donde evaluó a 570 pacientes, recomienda el tratamiento precoz de las lesiones del ligamento cruzado en chicos con cartílagos abiertos por la evolutividad degenerativa que se vio en los que no se habían tratado. Y consideran que la técnica que realiza hoyos en vez de túneles sería adecuada para estos casos, previene y preserva las corticales, y por lo cual es clave la preparación del injerto. En cuanto a la fijación, se puede hacer con 2 botones autoajustables, como utilizamos antes y se lo mostramos, y por ahí la variante que no contábamos en ese momento cuando empezamos con esta técnica es de pasar solamente la sutura por la epífisis tibial y utilizar un botón ABS, cosa que hace más sencillo el pasaje y es más fácil su reducción y su fijación distal. Y como ven aquí radioscópicamente, cómo se ve el control también que realizamos a nivel de la tibia. Entonces, realícenlo en fémur, hay que ser muy preciso a nivel de la entrada, son pacientes que son pequeños de estatura, pequeños en su volumen óseo, así que la radioscopía y la artroscopía son claves. Son hoyos que son más cortos, tienen que ser muy precisos, pero que como ven en lo que se vio artroscópico y en controles de resonancia, podemos hacer reconstrucciones que son bien anatómicas. Para concluir, decimos que nos permite realizar reconstrucciones anatómicas en pacientes con fisis abiertas que tienen alta demanda. No hacemos túneles, realiza hoyos epifisarios, así se minimizan las alteraciones del crecimiento y creemos que es una muy buena técnica para poder aplicar. Como todos saben, después de 2 años de pandemia y dura pandemia, nosotros este año podemos hacer nuestro congreso en Argentina. Yo siempre digo que aquí cada vez que vengo nos tratan de lujo y es un honor y nos honran. Bueno, espero poder hacer lo mismo con todos ustedes y los espero en septiembre en Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, doctor Rivarola. Enseguida, el doctor Víctor Márquez nos presentará el tema reconstrucción del ligamento anterolateral, indicaciones y técnica. Gracias, doctor Márquez. Buenas tardes nuevamente.
Pronto. Agora vamos falar sobre a reconstrução do ligamento anterolateral, as indicações e a técnica. Apesar da alta taxa de buenos resultados, a reconstrução do ligamento cruzado anterior tem duas razões para nos preocuparmos. A instabilidade residual, presente em 15 a 25%, e a reruptura do enxerto do LCA, presente 1,4% até 18%. Então, a pergunta queda é: como resolvemos estes problemas? A forma de resolver esses problemas parece ser com a reconstrução do ligamento anterolateral. E há algumas evidências sobre isto. E quem necessita esse procedimento? A população em risco de ruptura do enxerto são as mulheres jovens, pacientes que querem volver ao mesmo nível de prática deportiva e deportistas de elite, e pacientes que querem volver aos esportes de pivô e contato. E nessa população, a taxa de ruptura é muito mais alta que a população normal, ao redor de 18% até 28%. E a taxa de reintervenções também é similar à taxa de ruptura. Vale recordar que em 2017, em Londres, se alcançou o segundo consenso internacional para definir as indicações de reconstrução do ligamento anterolateral. Elegeu ao seguinte grupo de pacientes: pacientes com pivot shift de alto grado, os casos de revisão de LCA, pacientes com laxitude generalizada com geno recurvatum e pacientes jovens que regressam à atividade de pivô. Também existe esta diretriz hecha por esses colegas de Argentina, com critérios maiores e menores para a indicação da reconstrução do ligamento anterolateral. Em minha prática, minhas indicações personais são o pivot shift de alto grado, quando está presente a fratura de Segon, pacientes que desejam volver a deporto de contato e de pivô, em casos de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior, e mulheres jovens e pacientes menores de 20 anos. De passo, esta é minha hija, este meu hijo, e esta é minha hija menor. E, graças a Deus, suas rodilhas estão bem. Eu hago a técnica de Bertrand, com essa modificação realizada por Camilo Elito. Utilizo tendões flexores, semitendinos triplo e o tendão de grácil simple. Acá, subindo o enxerto através da tíbia e o fêmur. Fixo os enxertos do ligamento cruzado anterior com tornídeos de interferência. Depois, traemos o enxerto distalmente por debaixo do trato iliotibial e lo introduzimos em o túnel tibial situado entre o tubérculo de Gerdy e a cabeça do perônio, em la direção medial. E fixo o enxerto do ligamento anterolateral em extensão e neutro. Em los resultados, o ligamento anterolateral reduz a carga do enxerto em torno de 43%, protegendo o enxerto do LCA durante sua integração. Redução de falhas
2,5 vezes menos que o tendão retuliano aislado e 3,1 vezes menos que os flexores solos. Puntuações funcionais, complicações, retorno ao deporto parecido à la reconstrução aislada do ligamento cruzado anterior. Não há aumento das taxas de infecção ou rigidez. Então, como mensagem sobre a cirurgia do ligamento cruzado anterior com ligamento anterolateral, é que se trata de um procedimento seguro e com baixa mobilidade, protege a reconstrução do ligamento cruzado anterior e previne a re-ruptura. Deve estar indicado em pacientes considerados como população de risco de re-ruptura, como mulheres e jovens, e na maioria dos casos de revisão do LCA. Muchas gracias. Gracias, doctor Márquez. Enseguida, el doctor Lisandro Nardín nos hablará sobre infección del ligamento cruzado anterior, prevención, diagnóstico y tratamiento. Adelante, doctor Nardín. Bueno, muchas gracias. Les voy entonces a hablar de prevención y manejo de infecciones en reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Para eso vamos a definir la infección en el sitio quirúrgico como aquellas que se producen dentro de los 30 días de posoperatorio y que pueden generarse en el tejido celular subcutáneo, en los tejidos profundos o en la articulación. Por lo general, el germen proviene del aire del quirófano, de los miembros del equipo quirúrgico o del propio paciente, aunque la mayoría de estas infecciones provienen de la piel del paciente. Sabemos que las infecciones luego de la reconstrucción del cruzado se encuentran entre el 0,14 y el 1,7% entre las diferentes series descriptas y que están más asociadas con reconstrucciones de ligamento cruzado con tendones isquiotibiales, comparándolas con reconstrucciones de hueso-tendón-hueso o de cuadricipital. Este trabajo muy interesante del grupo Kaiser Permanente de California con Greg Maletis a la cabeza, en donde ellos muestran una incidencia del 0,32% de infecciones, 34 pacientes sobre 10.626. Fíjense que 20 pacientes fueron con isquiotibiales, 2 con hueso-tendón-hueso y 12 con aloinjertos, y cuando ajustamos los índices vemos que encontraron un riesgo 8 veces mayor con isquios para una artritis séptica. El germen más frecuentemente aislado es el estafilococo saprófito de la piel del paciente, y el diagnóstico lo hacemos, y la sospecha clínica lo hacemos por la presencia de alguno o todos de estos síntomas: dolor, tumefacción, enrojecimiento, en algunos casos hasta supuración de la herida, y siempre con un laboratorio con reactantes de fase aguda alterados. Obviamente el diagnóstico de certeza lo va a hacer la identificación del germen en el examen directo o en el cultivo, por lo que realizamos de rutina una artrocentesis cuando sospechamos un proceso infeccioso. El tratamiento quirúrgico de la artritis séptica consiste siempre en un lavado artroscópico y un debridamiento articular, por supuesto comenzando con una antibioticoterapia inmediata, y siempre intentamos conservar la plástica en un primer momento. Por supuesto que el factor más importante para decidir conservar la plástica es la viabilidad del mismo, y lo observamos cuando tenemos una buena tensión del injerto, sin signos de inestabilidad, con un Lachman intraquirúrgico o un cajón anterior. Creemos que es importante realizar 2 lavados artroscópicos hasta obtener una curación completa, antes de realizar la extracción del injerto y los materiales de fijación, siempre teniendo en cuenta lo que hablamos recién de la viabilidad del injerto en los lavados. Y comenzamos luego del primer lavado con tratamiento endovenoso con vancomicina 1 gramo cada 12 horas y ceftazidima 2 gramos cada 8 horas. ¿Qué sabemos de los resultados de los pacientes que sufren artritis séptica? Este trabajo publicado en Arthroscopy con 27 pacientes evaluados
a 5 años de follow-up comparados con 27 pacientes de un grupo control, en donde no se observaron diferencias significativas en el Lisholm, CAT-1000 y test funcionales a los 5 años, aunque sí hubo diferencias significativas en la escala de Techner a favor del grupo control. Pero no les quiero hacer un monólogo sobre teoría de infecciones, los quiero asustar un poco para que no se duerman y contarles cómo llegamos en nuestra institución a tener un 0% de infecciones post-reconstrucción del ligamento cruzado anterior en los últimos 6 años. En el año 2011 me vine a consultar un compañero de trabajo del sanatorio, trabajaba en mesa de entrada, era estudiante, está recibido ahora, era estudiante de medicina en ese momento y sufre un esguince de rodilla jugando al fútbol. Tenía 29 años de edad en ese momento con una lesión aislada del ligamento cruzado anterior y obviamente le propuse una reconstrucción quirúrgica. Esta es la imagen artroscópica de ese momento con una indemnidad de los meniscos, sin ninguna lesión a nivel del cartílago, solamente una lesión aislada del ligamento cruzado anterior, pero una rodilla totalmente sana. La cirugía fue aproximadamente unos 45 minutos, sin ningún problema, ningún sangrado, nada para destacar. A los 5 días postoperatorios reingresa por fiebre, dolor importante en la rodilla flexa. En ese momento le realizamos una artrocentesis. Al día siguiente presentaba persistencia del dolor, de la fiebre, y en el examen directo se certificaron en 3 muestras un estafilococo coagulasa negativo con reactantes de fase agudo aumentados, por lo que decidimos realizar un lavado artroscópico conservando el ligamento cruzado anterior, comenzando con antibioticoterapia con vancomicina y ciprofloxacina endovenosa. A los 8 días postoperatorio presentaba una mala evolución, se decide rotar a meropenem más vancomicina y decidimos realizar una resonancia magnética. Estas son las imágenes que nos encontramos en la primera resonancia magnética, con un edema importante, óseo, a nivel de ambos túneles, con mayor extensión que la esperable para un postoperatorio, sospechoso de una osteomielitis. El paciente no evolucionó bien y a los 3 días le repetimos la resonancia magnética con un aumento importante, un incremento importante en la extensión de ese edema con áreas de aspecto infiltrativo y focos de necrosis. En ese momento comenzamos a sospechar una osteomielitis micótica. Había un trabajo publicado, hay un trabajo publicado en el 2008 con el equipo del Hospital Italiano, encabezado por Maquino, Músculo, Ayerza y Costa Paz, describiendo una serie de 9 pacientes con infección micótica, por lo que decidimos hacer un nuevo lavado artroscópico y les presento a mi peor enemigo, el Rhizopus. Es un hongo que, como ustedes pueden ver, una imagen vale más que 1000 palabras, un hueso totalmente necrótico, color negro, el cartílago totalmente destruido. Ahora fíjense, el hueso totalmente friable. La verdad que entré a la cirugía, este era yo cuando entré a la cirugía y 2 horas después así me sentía. La verdad que me sacó varios años de vida. Inmediatamente derivamos a este paciente al Hospital Italiano de Buenos Aires, en donde le realizaron a los 15 días de la cirugía primaria del ligamento cruzado anterior, el paciente ya había recibido 2 lavados artroscópicos y una tercera cirugía en donde le hicieron un vaciamiento de la metáfisis tibial y de la metáfisis femoral con cemento con anfotericina y anfotericina vía oral. O sea, se actuó muy rápido en relación a los demás casos de hongo que hubo, pero sin embargo este paciente no evolucionó bien y a los 15 días le tuvieron que realizar una resección ósea masiva de la extremidad proximal del fémur, distal del fémur y la extremidad proximal de la tibia. Le colocaron un espaciador con cemento con anfotericina y este es el paciente hoy, actualmente, con una buena evolución de la prótesis, pero piensen que este paciente me vino a ver para seguir jugando al fútbol, ¿no? Entonces, no les quiero contar la parte legal, eso es una charla de 2 horas más o menos, lo hacemos en otro congreso, pero los invito
a que lean el trabajo realizado por Jorge Santander, publicado en nuestra revista de la Asociación Argentina, sobre la epidemia que hubo en Argentina con 40 casos de mucormicosis entre el 2005 y 2018. En el trabajo él realiza una investigación epidemiológica y recomendaciones para la prevención de los hongos. Este caso me marcó y cambió mi vida y mi práctica profesional, y hace 6 años que en la institución tenemos una tasa de infección por ligamento cruzado del 0%. Le quiero contar algunas de las medidas, no todas porque son muchísimas, pero las más trascendentes. En las medidas prequirúrgicas realizamos de rutina baños prequirúrgicos con clorhexidina del 4%. Se sabe por medicina basada en la evidencia que 2 baños prequirúrgicos son superiores a un baño quirúrgico la noche anterior y un baño quirúrgico la mañana de la cirugía. Este protocolo que tenemos instaurado en el sanatorio, en donde sin baños no hay cirugía. El uso de las rasuradoras comunes está prohibido, nunca debe hacerse en la noche anterior o el paciente en su casa. Solamente autorizamos rasurado con máquinas quirúrgicas específicas para este propósito y debe hacerse en sala prequirúrgica, no en el quirófano. Utilizamos una profilaxis antibiótica con cefalosporinas de primera generación a los 30 minutos antes de la cirugía y lo discontinuamos 24 horas postquirúrgicas. En cuanto a la preparación de la piel del paciente siempre utilizamos, y sabemos que hay evidencia moderada a favor de la clorhexidina a base de alcohol, presenta los mejores resultados para conseguir una asepsia de la piel. Y siempre realizamos un extenso checklist previo a comenzar nuestra cirugía, creo que esto es clave. En cuanto a las medidas del acto quirúrgico, sin entrar en técnica quirúrgica ni solamente nombrar lo que creemos que es más trascendente, hay un trabajo muy interesante de Juan Carlos Monjau en un trabajo prospectivo sobre 50 reconstrucciones de ligamento cruzado anterior, en donde ellos tomaron 3 muestras a cada injerto en todos los pasos de la cirugía, durante la toma del injerto y en la preparación, y obtuvieron contaminación en 7 de los 50 injertos. La muestra 1 se tomó inmediatamente luego de la toma del injerto y ellos tuvieron 2 contaminaciones. La muestra 2 se tomó durante la preparación del injerto y al finalizarla con una contaminación de los 7 injertos, los 2 previamente contaminados y los otros 5. Y la muestra 3 se tomó inmediatamente después de sumergir el injerto en vancomicina, el pre-soaking del injerto en vancomicina, que está muy bien descrito en la literatura. Los invito a que lo lean. Y fíjense cómo todas las muestras fueron negativas luego de sumergir el injerto en vancomicina. Por lo tanto, esta práctica para nosotros es mandatoria. En cuanto al instrumental quirúrgico, contamos con cajas propias en la institución, solo dejamos ingresar al quirófano los implantes o algunas guías específicas que lavamos y esterilizamos en la institución el día previo, y nunca dejamos entrar a ningún técnico de la ortopedia para nuestras cirugías de ligamento cruzado anterior. Para finalizar, quiero dejar como mensaje que no es una práctica aislada la que disminuye la tasa de infecciones, sino que es un conjunto de prácticas y de todo el personal involucrado. En el 2013, luego del episodio de mucor que tuvimos, en la institución se creó un comité de infecciones y ustedes fíjense todos los hitos que fuimos cambiando, el checklist, la normatización en la toma de los cultivos en quirófano, pero sobre todo la educación en higiene hospitalaria. Y les recomiendo el trabajo publicado en nuestra revista por el doctor Rivarola, que está acá con nosotros, en donde ellos resumen un poco todas estas medidas que se implementan para minimizar el riesgo de nuestras infecciones quirúrgicas. Volver a recordarles las 2 fechas importantes que se nos vienen, el Congreso de la Artroscopía de la Asociación Argentina en septiembre y Cancún en marzo del año que viene. Muchas gracias. Gracias, doctor Nardín. Enseguida el doctor Víctor Márquez nos va a hablar sobre el tema revisión del ligamento cruzado anterior, evaluación y consideraciones técnicas. Adelante, doctor Márquez. Gracias.
Buenas. Ok. Revisión del ligamento cruzado anterior, evaluación y consideraciones técnicas. La cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior é um procedimento ortopédico com uma alta taxa de êxito. Por outro lado, a cirurgia de revisão desse ligamento já não apresenta essa mesma taxa alta de bons resultados e tem uma maior probabilidade de fracasso que a primária. Antes de realizar uma revisão, é essencial identificar o modo do fracasso e a causa da falha para então planear a tática cirúrgica que se utilizará para a revisão. Uma etiologia de fracasso é a rigidez, que pode ser resultante da cirurgia realizada na fase aguda, em um processo inflamatório intenso, ou de uma técnica cirúrgica abrupta. Também pode ser por uma reabilitação inadequada, quadro de infecção ou de distrofia simpática, o SUDEC. Outra etiologia de falha é dolor. Em um compartimento anterior, generalmente devido à disfunção patelofemoral, dolor por artrose ou por uma lesão meniscal não tratada adequadamente. E finalmente, é o fracasso por retorno da inestabilidade, que geralmente requer uma cirurgia de revisão, e esse será o foco desta charla. Existe o que chamamos fatores de risco para o fracasso da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, que estão relacionados com as características anatômicas dos pacientes ou relacionadas com as atividades deportivas que praticam. Estes fatores de risco são pacientes jovens, menores de 20 anos, e se são mulheres, aumenta ainda mais este risco. Laxitude de los ligamentos com hiperextensão da rodilha, deportistas de elite volvendo ao mesmo nível, pacientes a los que les gusta praticar deportes de pivô, pacientes com slope tibial superior a 12 graus ou genovaro assimétrico superior a 5 graus e a fratura de Segon. Sabendo isto, podemos identificar qual foi a causa do fracasso da cirurgia de LCA, que pode ser, segundo esse estudo, devido a um erro técnico, causa mais frequente, especialmente no posicionamento do túnel femoral, um novo traumatismo em 29% dos casos, ou por um falho biológico na integração do enxerto em torno de 6,4 das vezes. Segundo esse outro estudo, o falho por erro técnico seria ainda mais grande, uns 75%. Por lo general, as falhas que ocorrem antes de um ano ou pouco depois de um ano se devem a erro técnico, falhas na integração do enxerto ou uma reabilitação inadequada. As falhas depois de um ano geralmente se devem a um novo trauma. Em relação com erros técnicos, mais comum é o posicionamento inadequado dos túneis. O túnel tibial anteriorizado conduz ao impacto do ligamento em el intercôndilo, a limitação da extensão, formação de cíclopes e dolor. O posicionamento incorreto do túnel femoral causa limitação do rango de movimento, posterior aflojamento do ligamento e instabilidade. Essa é a principal causa de falha. Outra causa de falhas é a falta de diagnóstico e tratamento das lesões associadas, que causará sobrecarga em el enxerto e posterior falha. O mesmo ocorre com a ruptura de rampa meniscal não tratada. Enxerto insuficiente, inferior a 8 milímetros, pode não suportar tensão mecânica e pode falhar. E a reabilitação muito agressiva e o regresso ao deporto antes de completar todas as etapas da reabilitação pode causar fracasso. Com toda essa informação em mente,
é possível planificar a cirurgia de revisão. Primeiro, consulte os registros médicos para identificar a técnica quirúrgica e os materiais utilizados, se houve lesões meniscais e condrales e como se trataram. Não olvidar de evaluar lesões associadas, amplitude de movimento e alinhamento de los planos frontal e sagital. Estudos de imagens para identificar a ubicação de los materiais utilizados, se é necessário retirá-los, se há lesões condrales e meniscais, se há agrandamento de los túneis ósseos que necessitam ser corrigidos. E como regra geral, em las cirurgias de revisão, faço reforço extraarticular em quase todas as revisões. Para exemplificar, vou mostrar caso clínico. Esse deportista, 36 anos, se queixa de inestabilidade na rodilha esquerda, já havia operado 2 vezes para a reconstrução do ligamento cruzado anterior, apresentava varo discretamente assimétrico à esquerda, prova de Lachman, Cajon positiva, Cajon anterior e pivô positivos, não tinha lesões associadas, apresentava varo assimétrico esquerdo, cerca de 14 graus, e também apresentava slope em torno de 13,7 graus e uma anteriorização da tíbia de 17,8 milímetros. Então, diagnóstico de uma lesão do ligamento cruzado anterior, terceiro episódio, varo assimétrico esquerdo, slope tibial aumentado, 13,7 graus. Aceitamos até 12 graus e isso precisamos tomar bastante atenção em casos de revisão. A estratégia de tratamento foi correção de eixo mecânico e a slope tibial com uma osteotomia tibial e revisão do ligamento cruzado, mais reforço extraarticular, uma tenodesis. Acá, então, mostrando, se realizou uma osteotomia com uma cunha de cierre lateral, receando mais o osso anterior e lateral para corrigir o varo e também o slope tibial. E uma reconstrução do ligamento cruzado anterior e também do ligamento anterolateral com enxerto homólogo. Acá o aspecto do paciente antes da cirurgia, depois da cirurgia, e acá o aspecto radiográfico, mostrando então aqui a melhora da anteriorização da tíbia, acá com 6 semanas, e embaixo a correção do slope. Antes estava de 13,7, agora com 7 graus, mais ou menos. Então, como mensagem, em la cirurgia de revisão do ligamento cruzado anterior, realize uma análise cuidadosa buscando a causa da falha, para não volver a repetir o erro. Em presença de algum fator de risco, faça reforço articular adicional. Múltiplas revisões, muita atenção com slope tibial. Gracias. Muchas gracias, doctor Márquez. Enseguida tenemos el bloque de discusión y preguntas. Si tienen alguna pregunta del público, por favor. ¿Alguna pregunta? Por favor, doctor. Víctor, muy interesante el caso que mostraste, el último caso, muy bueno. ¿Y por qué optaste por una cuña
de cierre lateral y no una cuña de apertura medial en la osteotomía? Gracias pela pergunta, muito boa pergunta. Generalmente, em las osteotomias com cunha de abertura medial, temos uma grande chance de aumentar o slope tibial que já estava alto. É difícil até manter o mesmo a altura do slope, mesma inclinação na cunha de abertura. É possível, colocando a placa um pouco mais posterior, tendo cuidado de abrir mais a cunha posterior que anterior, pero para reduzir o slope é mais fácil com a cunha de cierre lateral. Acho mais fácil corrigir. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? La complejidad que necesita el hecho de que hagamos una revisión de un ligamento cruzado que ha fallado, indicaron que idealmente hay que acompañar de una reconstrucción del ligamento anterolateral. ¿Eso debe ser siempre? Si la falla fue error técnico, ¿es necesario hacer ese procedimiento o lo vamos a reservar para aquellos pacientes que tengan laxitud, sean mujeres o... Muy buena la pregunta. La verdad que siempre se debe hacer el análisis de por qué falló y siempre lo más fácil de decir es traumática y bueno, entonces le hago una plástica solo. Creo que hay que ser muy críticos, se ha mostrado muy bien el protocolo de estudio y hoy en día la tendencia es siempre hacer algo más. Entonces, en los pacientes que por ahí tienen un buen posicionamiento de túneles, pero han sido menisectomizados medialmente, el tercio posterior, o que tienen alguna lesión asociada, son beneficiados cuando uno le hace una aumentación extraarticular, por ejemplo, tipo Lemer. Para ello es fundamental tener un buen compartimento lateral, que no haya artrosis y que tengamos un buen menisco. Entonces, mi humilde opinión es recomendación que para pacientes jóvenes activos que tienen un buen slope y que han tenido una falla de su plástica primaria, tenemos que ir preparados para hacer una aumentación extraarticular, ya sea tipo Lemer o una reconstrucción anatómica del ligamento anterolateral. ¿Puedo hacer un comentario? Perdón. Sí, yo personalmente creo que sí, hay que tener en consideración siempre agregar esta plastía o reconstrucción anterolateral. Sin embargo, hay que evaluarlo caso a caso. Yo creo que si un paciente no tiene otras lesiones adicionales, los túneles claramente estaban en mala posición. Y yo confío mucho también en mi examen físico. Soy muy quisquilloso, sobre todo en el examen también bajo anestesia, y no detecto que haya una inestabilidad rotacional, aunque muchas veces lo hay. Pero si no la hubiera, en esos casos, personalmente no hago la reconstrucción o la plastía anterolateral, pero son casos muy específicos. Siempre hay que tenerlo en consideración. Y al igual también hay que tenerlo en consideración, así como tenemos en consideración no hacer un refuerzo anterolateral en una revisión, creo que tenemos que tener en cuenta también hacer un refuerzo anterolateral en una cirugía primaria, porque hay casos que lo ameritan también, ¿no es cierto? Bueno, o sea, no es a la carta, ¿no es cierto? No es una indicación para todo, ¿no? A eso venía el comentario. Creo que hoy la tendencia es a identificar esos grupos de riesgo que muy bien mostró nuestro amigo do Brasil, esos pacientes jóvenes, activos, pivoteantes, mujeres, que por ahí en una reconstrucción primaria necesitan una aumentación extraarticular o algún refuerzo en ese procedimiento, como decía recién el doctor Nardín. Creo que hoy, si lo escuchamos hablar a nuestro amigo Sonerico Ted, él está haciendo por arriba del 90% en sus reconstrucciones primarias una aumentación extraarticular. Si lo escuchamos hablar a Pablo Gelber de España, también hay una tendencia, creo que esto es muy pendular, así como Freddy en su momento nos impulsó a llevar a la doble banda y a estudiar muy bien a la doble banda, creo que aquí lo que nos falta es encontrar el equilibrio, pero como se mencionó muy bien previamente, esto tiene que ser un menú a la carta, tenemos que identificar los factores de riesgo de cada paciente y saber quién va a necesitar en una primaria o en una revisión. Creo que está pasando, no sé si piensan lo mismo, está pasando un poco lo que pasa con el hombro o con la target, ¿no es cierto? O sea, si uno
se pone a ver todos los factores de riesgo y hace un score como hicieron el ISIS o bueno, ahora hay uno nuevo, ya ni me acuerdo cómo se llama el nuevo, pero todos los pacientes son para hacerle una Latarjet de hombro, o muchos. Y bueno, está pasando un poco también con la rodilla. No digo que vamos a terminar haciéndole un anterolateral a todos, pero por algo tenemos una alta índice de fallas de ligamento cruzado todavía, ¿no? Yo tengo una pregunta en la misma línea del auditorio. De acá, ¿quiénes hacen o han hecho una plastía anterolateral o una reconstrucción anterolateral vinculada a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior? En una primaria. ¿Sí? ¿Quién ha hecho plastía en una reconstrucción primaria? Pocos. ¿Y quiénes han ido en los últimos 5 años aumentando su indicación de plastía o de reconstrucción anterolateral? Creo que es una herramienta, o sea, una técnica que hay que tener en consideración. A lo mejor se está subutilizando, ¿eh? Sí. Eu concordo plenamente com o que foi posto aqui pelos colegas. Acho que o reforço é importante, não em todos os casos, mas se é uma revisão por um trauma, um fator que não teve um fator predisponente, tudo bem, não necessita o reforço extraarticular. Pero se era um paciente mulher, paciente de fator de risco, jovem, se tem, assim, acho mais seguro fazer o reforço extraarticular associado na revisão. Muchas gracias, doctor Márquez. Muchas gracias a todo el panel. Vamos a terminar con este sector de preguntas y vamos a pasar con el doctor un momento. Buenas tardes. A ver, la Junta Directiva, por favor, que se acerque al auditorio. Voy a pedir un favor a todos los participantes. Vamos a tomar una foto panorámica. Entonces, como es diferente, yo voy a pedir que todos ustedes se paren. Aquí está la Junta Directiva. Vamos a tomar la foto y después sigue. Todos vamos a mirar al frente, hacia allá. Párense, por favor, y miren hacia el señor que está con la cámara arriba, que es una GoPro. Tengan la amabilidad para la foto, para hacer la foto global. Vamos. Si me han dicho que ahorita falta plenaria. No sé si irán con la plenaria. Ya, miren allá hacia la cámara porque va a salir todo el auditorio y después se los pasaremos por el mail. A ver. Avise Testino. Mirando allá la cámara que está arriba, al punto amarillo. Sonríen lo que puedan. ¿Ya? No respira nadie, ¿eh? Ya. Más atrás. Que respiren. Ya. Muchas gracias.